Hola hermanos, muy buenos días. Esta es nuestra primer participación del año, dándole gracias al Señor porque Él nos ha guardado eh, de todo. El año 2020 fue un año complicado, pero a pesar de todas las circunstancias, el Señor nos guardó y eso es darle gracias y honra al Señor. Eh, Estamos concluyendo con nuestra carta, la carta a los Hebreos y estamos ya en el capítulo 13, hoy me toca del 1 al 3, pero ¿qué les parece si oramos antes de comenzar? Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos honra y gloria porque tú eres merecedor de ella. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has guardado, nos has cuidado hasta este día, Señor. Eres el Dios Todopoderoso a quien nos dirigimos, el tres veces santo. No somos dignos, Señor, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos el gran privilegio de poderte llamar Padre, de tener esta comunión contigo, Padre Santo, y por ello te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, porque tú eres digno y merecedor de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestras vidas por medio de este mensaje, de esta palabra. Señor, que sea tu voz las que escuchemos, Señor, y sabiendo que siervos inútiles somos, Señor, para poder hacer, Señor, si solamente hacemos lo que nos corresponde, Señor, pero tú que eres el dador de todo y el dueño de todo, Señor, que tú hables a cada uno de los corazones, de cada uno del que escucha, Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias, Padre, te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, pues nos toca el capítulo 13 del versículo 1 al 3. Y en esta parte ya de la escritura de esta carta, ya viene una exhortación. Capítulos anteriores, del 1 al 12, vemos la exaltación y todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo, la alabanza, la gloria, la magnificencia, el poderío del Señor Jesucristo. Él enseñaba a los hebreos quién es Cristo, qué es lo que Él hizo, el sacrificio que Él realizó para que nosotros nos podamos presentar delante del Padre. Y como en el capítulo 20 de Éxodo, esto para mí es un paralelo. ¿Por qué? Porque Dios da sus mandamientos y dentro de esos mandamientos primero da las ordenanzas que tienen que ver con Dios y el hombre. Amarás al Señor tu Dios, honrarás a Dios, no tendrás dioses ajenos, no ocuparás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día, vienen los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, de una manera que primeramente tenemos que ver directamente hacia Dios y después la parte civil o la parte que tiene que ver con el prójimo. No matarás, no matarás y bueno, todos los mandamientos que tienen que ver ya con el prójimo. Y de todos esos mandamientos, hay como una división, les comentaba, del versículo del 20, 12, ya el 20, del 1 al 12 viene todo lo que tiene que ver con Dios, la ordenanza hacia Dios. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 1, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, en el versículo 2 del 20 de Éxodo, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, dice el 5, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El 8, acuérdate del día de reposo para santificarlos. 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda su obra. El 10, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en obra alguna. El 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Y ya entonces el 12 dice, ya comienza, es la división. Primero del 1 al 12, del 1 al 11 es la parte que tiene que ver con Dios. El 12 en adelante, honra a tu padre y a tu madre, no matarás,
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Esa es la división como lo veo, y en ese paralelismo yo lo veo en Hebreos. ¿Por qué? Porque los primeros capítulos del 1 al 12 nos habla de la magnificencia y el poderío de nuestro Señor. Pero ya en este capítulo, en el 13, en el capítulo 13, ya nos habla de una ordenanza que tiene que ver ya en la parte civil. Y los versículos que me tocaron, hermanos, dice lo siguiente, en capítulo 13 a la carta de Hebreos, dice: permanezca el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Dice el 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y esos tres versículos, hermanos, nos habla de una parte práctica. La parte práctica que nosotros tenemos que tener en cuenta. No en la parte cristiana, en la vida cristiana, no todo es en la enseñanza. Nosotros, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque podría decirlo así, el movimiento de los hermanos libres congregados en el nombre del Señor, tenemos la mejor doctrina, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos apegamos a la palabra de Dios. Muchos hermanos vemos y estudiamos la Biblia, y entonces nuestra base principal es la palabra de Dios. El texto fuera del contexto, siempre se ha dicho, es un pretexto, y siempre hemos buscado mantener el texto con su contexto. De las doctrinas y la enseñanza de la Biblia, es importante que cada texto se vea en su contexto general, en su contexto bíblico, geográfico, en su contexto histórico. Y esa es una parte primordial, porque cuando tenemos versículos aislados se realizan doctrinas que son erróneas mediante a la luz de la palabra. Pero dentro de todo ello, la parte práctica es lo que importa. Va de la mano la enseñanza y la doctrina, pero la parte práctica. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Usted puede escuchar mensajes, leer la Biblia, pero si no ha tenido una convicción en su vida de hacer los preceptos, de hacer lo que la Biblia dice, entonces algo está pasando ahí. Si usted lee la Biblia y su manera de vivir es diferente a lo que la palabra de Dios enseña, está pasando algo ahí en su vida. Si usted ha estudiado cursos, si usted ha visto, no sé, teología, hermenéutica, pero si su vida espiritual no está en la práctica de la palabra, algo está pasando. Lo que Dios nos manda y nos ordena es de que practiquemos lo que en su palabra dice. Dice que todo esto fue dejado para nuestro ejemplo. Las cosas del Antiguo Testamento, la palabra de Dios misma es dejada para nosotros, para que conozcamos al Dios vivo y verdadero a través de su palabra, pero sobre todo para que nosotros practiquemos lo que Él nos está llamando a practicar. La ordenanza primeramente es aquí, dice, permanezca el amor fraternal. Y este amor fraternal nos habla de esa comunión con los hermanos, pero una exhortación y un mandato, permanezca el amor fraternal. Y esta palabra de amor fraternal la vamos a ver a lo largo de la palabra de una manera repetitiva. ¿Por qué? Porque es algo de suma importancia. Me voy a trasladar un poquito al Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio 6:5. Y lo que dice ahí en Deuteronomio 6:5, dice, oye Israel, desde el 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice su palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero cuando vamos a la parte de la escritura en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo 22:39, al Señor se le preguntó y le dice, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento, el mandamiento principal? Y el Señor Jesús, haciendo referencia a esta ordenanza que está en Deuteronomio, pero aquí en esta parte dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice el Señor, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué depende de toda la ley y los profetas? ¿Por qué el Señor está hablando en este sentido de el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí viene un principio muy hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque somos creación suya. Somos creación de Él. Dice su palabra que conforme a su imagen, conforme a su semejanza, hemos sido creados, el ser humano. Cuando Dios pensó en crear esa cereza del pastel, porque ya había creado Él una estancia perfecta para que habitara el ser humano, hace y crea al ser humano del polvo, pero dice, hagámoslo conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Somos creación de Él. Entonces nosotros no podemos odiar o no podemos maltratar lo que Dios ha creado. Nosotros no podemos tener en menosprecio a nuestro prójimo. Por eso el Señor amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Aunque aquellos que no conocen del Señor son únicamente sus criaturas, pero son creación de Dios, es su obra. Aun cuando ahora los creyentes tenemos que amarle a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos, dice su palabra. Porque si solo amamos al que nos ama, no estamos haciendo nada, dice su palabra. Entonces, esa es la importancia. Pero entonces en la vida cristiana, en el ámbito espiritual, como creyentes y como congregantes y como iglesia del Señor, tenemos que mantener, dice, permanezca el amor fraternal, el amor hacia nuestros hermanos, hacia aquel que es nuestro prójimo. Y entonces aquí vemos una serie de datos importantes, hermanos. ¿Cuántos problemas no hay en las iglesias entre hermanos? ¿Cuántos hermanos no se meten en murmuraciones de hablar los unos de los otros? ¿Cuántos problemas no hay en nuestra carnalidad y en nuestra humanidad de problemas? ¿Por qué? Porque yo quiero ser el primero, o porque yo siento que soy mejor que el otro hermano, o porque yo siento que estoy en mayor santidad que el hermano. Y no debe de ser así. En la iglesia, en la iglesia del Señor, debemos de vernos como que Él es mayor a nosotros en todo. Pero a veces nos desesperamos, nos enojamos y a veces hay problemas entre los hermanos que no deberían de ser. ¿Por qué? Porque la iglesia es el organismo espiritual que Dios ha puesto en la tierra para que podamos nosotros compartir su palabra, no solamente con la boca, sino con nuestros hechos.
Y aquí viene algo bien importante, hermanos, que toda la gente que nos rodea, que toda la gente que nos ve de afuera, se fija en cómo nos comportamos. Y aunque usted no lo crea, hermano, los de afuera se fijan quién llega y quién sale, quién ya no viene y quién llega nuevo. Toda la gente está al pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos puestos para testimonio de compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero no solamente de palabra, sino de hecho. Entonces, cuando usted lastima a un hermano, cuando usted ofende a un hermano, cuando usted se ensaña con un hermano, tenemos que pensar realmente a quién estamos ofendiendo. Y esto debe de ser generalmente, no es porque los años que he vivido en el Señor, no es porque soy nuevo en el Señor, no es porque yo soy más grande caminando en el Señor, sino porque todos a la par tenemos que tener este mismo sentir, el amor fraternal los unos por los otros. Y entonces vamos a Romanos 12:10, y en Romanos 12:10, porque este es un texto o este es un mandato que está repetidamente en su palabra. Romanos 12:10 dice, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Fíjense, dice, amándonos los unos a los otros. Este amor, ¿cómo es? Este amor, ¿de dónde emana? Este amor, ¿cómo lo puedo dar? Entonces, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses dice, Primera Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, este amor fraternal viene de Dios depositado en la persona, y este amor emana, pero es de Dios a través de las personas. Entonces es cuando vienen los otros textos, porque esto es un contexto general. No podemos dar amor si no hemos recibido amor. No podemos dar perdón si no hemos recibido perdón. No podemos tener ese amor entrañable si no hemos recibido de Dios, si no hemos comprendido el amor de Dios. ¿Cuál es ese amor de Dios? El amor de Dios que nos está hablando es de que Él, a pesar de nuestros delitos y nuestros pecados, y a pesar de que éramos lo vil y lo menospreciado, y a pesar de, como dice Isaías, aunque Isaías habla al pueblo judío, pero en cierta manera nos habla en un sentido general, que no había nada bueno en nosotros, que todo era podrida llaga e hinchazón, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Era putrefacto todo. No éramos dignos ni merecedores porque estábamos enemistados con Dios y nos habíamos convertido en sus enemigos por nuestra condición de pecado. El pecado que viene desde Adán y Eva, el pecado que a través de generación se transmitió porque nacimos en ese linaje de pecado. Mas sin embargo, él viendo esa situación, mandó lo más preciado, al Salvador, su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, quien tomó forma humana y estando en forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. Y dice ahí en Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor de que Cristo se entregó, a pesar de que usted y yo no éramos merecedores de tal amor, pero Él dio su vida, ese es el amor del que nos habla. Cuando nosotros comprendemos que el amor de Dios entregó lo más preciado por gente tan insignificante y pecadora como usted y como yo, es cuando nosotros vamos a poder dar ese amor, mientras no. Mientras nosotros no alcancemos a comprender el verdadero amor, nosotros no vamos a poder dar amor. Ni un amor a nuestra esposa, ni un amor a nuestra familia, ni un amor a nuestros hermanos, ni un amor a su iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido ese amor. Pero cuando usted comprenda el verdadero amor de que Cristo se entregó por su iglesia, usted va a entregarse entonces por la iglesia,
por los hermanos, por su familia, por su cónyuge. Y ese es el amor. Dice en Primera de Pedro, vamos allá, Primera de Pedro 1:22. Dice ahí en Primera de Pedro 1:22, dice así, hermanos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Algo que Él ya purificó, algo que Él ya santificó, algo que Él ya limpió, algo que Él ya hizo un sacrificio para que nosotros pudiéramos conocer ese amor. Y entonces cuando nosotros conocemos ese amor, está Dios en nuestra vida, continuamos y caminamos en sus mandamientos, ese amor ahora lo vamos a transmitir. Mientras no podemos tener amor, mientras vemos a los hermanos necesitados y decimos, no es nuestro problema, es su problema. No es mi problema, tal hermano me cae mal. No puede haber eso en la iglesia, hermanos. No puede haber ese tipo de pensamientos. Es que este hermano me cae gordo. Es que este hermano me cae mal. No puede existir eso, hermanos, en la iglesia del Señor. No pueden existir esos pensamientos ni esas palabras. Es que viste a tal hermano. Es que mira, tal hermano es así. Es que mira a él. Es que mira. No puede haber eso. Primera de Corintios 13:13 dice que estas cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Pablo decía, si no tengo amor es como un metal que hace ruido nada más. Si no tenemos amor es como un címbalo que retiñe, un metal que hace ruido, no tiene armonía con otros instrumentos. ¿Por qué? Porque únicamente hace ruido. Pero entonces dice que lo más principal es el amor. ¿Pero por qué el amor? Porque Dios es amor, dice su palabra ahí en Juan, en primera de Juan 14. Dios es amor. Y entonces ahí en Juan vemos en la parte primordial, dice ahí en primera de Juan, vamos allá en primera de Juan, primera carta de Juan en el 4:16, y dice, el 4:16, dice, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero ¿cuál es ese principio? ¿Qué es lo que conocimos? ¿Qué es lo que dice Juan que hemos creído? Y entonces si leemos el principio de la carta en el 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. No es de que usted pueda amarme a mí o yo a usted. Si no está Dios en nuestra vida, no podemos. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios y cuando comprendemos ese amor es cuando podemos dar amor. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces aquí viene el principio bíblico de cuál es ese amor. Dice, en esto se mostró el amor, dice el principio bíblico. El principio bíblico es que en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Fíjese, 2 veces se está diciendo, en esto se mostró y en esto consiste. No es en sus pensamientos, no es en sus emociones, no es, el amor es una decisión que Dios tomó por usted y por mí. Pero entonces ese amor se manifiesta a través de Dios. En esto consiste y en esto se mostró el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice ahí en el 11, dice, amados, si Dios nos amó así, ¿cómo? Entregando lo más precioso, entregando lo más valioso, entonces nos dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y viene otros principios, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y aquí es donde le digo que usted y yo somos puestos para dar ese amor, para transmitir ese amor. No solamente de palabra, sino de conducta y hechos.
No solamente al hermano dándole bibliazos. A ver, hermano, usted está mal, usted es un pecador, usted están abiertas las puertas del infierno para usted, pero si no, sí es cierto, o sea, en cierta manera sí es verdad, pero todo es con el amor de Dios. A usted y a mí Dios no nos habló y nos dijo, tú eres un pecador, eres de lo peor. Nunca nos dijo eso. Al contrario, y me recuerdo mucho de esa mujer adúltera que estaba ahí, le dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Dice, ninguno, Señor, dice, ni yo te condeno. Pero muchos nos quedamos ahí, pero luego le dice, vete y no peques más. ¿Ven la manera del amor del Señor para perdonar? Él es justo, es el juez justo. Su ley es verdadera y su justicia es recta, pero su amor va de la mano de su justicia. Eres merecedor del castigo, sí, pero la misericordia es de que por Cristo Jesús puedes ser salvo. Y con el amor que les habló y con el amor que les dio, les dijo, vete, tus pecados te son perdonados. Si nosotros estuviéramos en esa posición, nosotros somos dados a decir, este no, nunca va a ser creyente, este no merece, porque esa es nuestra condición humana, porque nosotros somos prejuiciosos por naturaleza. Por eso el Señor dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos sus pensamientos, porque Él es un Dios eterno, es un Dios justo, Él es un Dios santo. Entonces nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, dice ahí en el 13, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y Dios permanece en Él, y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído, es lo que está bien hablando, el contexto, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Pero más adelante dice, eh, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego el 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, esa ya es la parte importante y es la parte práctica. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjese, hermano. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esta es la parte primordial de la pirámide de cómo vamos a amar a nuestro hermano. Y esa es la parte primordial de la pirámide donde todo prejuicio, todo pensamiento debe de ser derribado y amar a nuestros hermanos. No estar hablando de ellos, no estar juzgándolos, no estar hablando a sus espaldas, murmurando de ellos, sino dándoles una palabra de edificación por medio de la Biblia, orando por ellos. Si el hermano es muy intrigoso, oremos por ello. Si el hermano es muy problemático, oremos por él. Si el hermano es muy mentiroso, oremos por él. Si el hermano es muy grosero en su manera de hablar, oremos por él. Oremos por los hermanos. Por eso repetidamente dice, permanezca el amor fraternal. Y entonces dentro de esta misma escala, en el versículo 2, comprendiendo este principio, ahora en el versículo 2 nos dice, no olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque es la práctica. ¿Cómo primero viene el amor? ¿Cómo vamos a darle la hospitalidad a alguien si no tenemos amor? Si no podemos dar ese amor. Un hombre que yo conocí que era muy hospedador fue el hermano Camerino. Él era hospedador, hermanos. Los que conocieron al hermano Camerino, ustedes pudieron ver, y aunque tal vez las condiciones de su casa en aquel entonces no eran las mejores, pero él hospedaba y él daba de comer.
Y él le decía a su esposa, ¿sabes qué? Traje esto, vamos a darle. Y tenía gente ahí, hermanos, que llegaban con él y se gozaban con él por su testimonio, porque era pacifista, porque podrías encontrar un consejo edificante conforme a la palabra de Dios, porque él brindaba y abría las puertas de su casa, hermanos. Es lo que nosotros debemos hacer. ¿De qué sirve tener casas tan grandes y no invitamos a los hermanos? Y cuando un hermano viene y va a compartir la palabra y le negamos, no, es que yo hermano no lo puedo detener en la casa porque no sé ni quién sea, no lo conozco. Hermanos, la palabra de Dios nos habla y la parte hospedadora es parte de dar el amor. Dice en la palabra de Dios que la parte hospedadora era como un principio que venía en el Antiguo Testamento. Y dentro de ellos encontramos varios ejemplos. Encontramos, por ejemplo, ejemplos importantes es Isaac, perdón, Abraham, Lot, eran unos ejemplos importantes. Y ahí en Génesis 18 es cuando vemos a Abraham, que dice que ahí vienen tres personas en el camino, que los ve y les dice, quédense. Estos eran ángeles y una es la parte de la manifestación, la parte de la manifestación del Señor. Y dice que les pide que se queden en su casa, pero este hombre fue y le dijo a Sara, su mujer, mira, toma tanto de harina y vamos a hacerles de comer. Y le dijo a su siervo, mira, mata este animal. Y se preocupó en hospedar. Pero entonces cuando el autor de los Hebreos nos habla aquí, dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Seguramente estaba pensando en esos acontecimientos en el Antiguo Testamento. Pero yo me imagino, hermanos, imagínense a Sara en estos tiempos. Imagínense esa mujer en el tiempo de ahora. Abraham invita a estos hombres sin haberle dicho antes a su esposa. ¿Por qué? Porque llegaron de sorpresa o vinieron de sorpresa. Entonces él no tenía nada preparado y entonces ahora en estos tiempos, hermanos, esa mujer tal vez hubiera contestado y le hubiera dicho, a ver, espérame, ¿quién son estos tres? ¿Y a qué vienen? Y nos vamos a acabar lo que tenemos en la despensa para invitar a estos tres. ¿Te has puesto a pensar, Abraham? ¿Te has puesto a pensar que lo único que tenemos en la despensa para comer nosotros lo vamos a compartir con estos tres que ni siquiera sabemos quiénes son? Con la inseguridad que hay en México y vas a invitar a estos tres. Si fuera nuestros tiempos, hermanos. Si fuera en este momento que pasara esto. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no hemos dicho, si yo brindo la casa y brindo el alimento que tengo, nos quedamos sin comer? Entonces cuando nos dice que ese amor que emana de Dios es transmitido de nosotros para hacer bendición a otros. En ese momento Sara, y usted lo puede leer ahí en el capítulo 18 de Génesis, Sara no replicó. Sara se rió por lo que escuchó, pero fue una risa, que bueno, eso es otro tema, no me quiero disgregar del tema. Pero ella no replicó, ella no le dijo nada a Abraham, no le reclamó, no le dijo, oye Abraham, ven, ¿cómo vamos a recibirlo si no los conoces? No, hermano. Ella no le habló en secreto a Abraham y le dijo, oye, Abraham le dijo, prepara. Y Sara actuó. Pero ahora en nuestros tiempos es diferente, pero el principio bíblico es el mismo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Él es inmutable. El principio bíblico siempre va a ser vigente, pero usted y yo somos los que ponemos y anteponemos nuestra parte humana. Cuando usted tenga la oportunidad de hospedar a algún hermano, cuando usted tenga la oportunidad de abrir las puertas de su casa, gócese con los hermanos. Cuando usted tenga la oportunidad de abrirle su casa a alguna persona que no sea creyente, véalo como un privilegio para usted compartir
el mensaje de su evangelio. Ahora en estos días de pandemia es más difícil porque no queremos recibir a nadie, porque puede traer el virus a nuestra casa. Ahora en estos días de pandemia se ha visto una frialdad en este sentido, porque estamos temerosos a recibir a alguien, porque pues no se cuida, porque puede traer el virus, porque nos puede infectar. Pero si usted es de ese pensamiento, cuando pase esto, abra las puertas de su casa. Aun cuando no sean creyentes, aun cuando sean inconversos, porque es una oportunidad que el inconverso tiene para ver un hogar cristiano. Y si usted no puede dar ese amor, y si usted no puede ofrecer esto, entonces regrese al primer paso. Primero con Dios, comprender el amor de Dios que tuvo para con nosotros. Y después puede usted manifestar el amor a los demás. Ya sea el creyente, que primero nos pide permanezca el amor fraternal, ya sea el inconverso, para poderle hablar del Señor Jesús. Pero si usted no abre las puertas de su casa, pero si usted no es un testimonio en su colonia, en su trabajo, en su escuela, regresemos primero a comprender lo que es el amor a través de Dios. Ahí en Tito 3:7, vamos a Tito. Ahí en 3:1, perdón, de Tito y el versículo 8, viene otro principio bíblico, hermanos, en el cual tenemos que creer. Su palabra dice que nosotros no somos salvos por obra, lo vemos ahí en Efesios, porque no por obras para que nadie se gloríe, dice su palabra. Mas, sin embargo, hermanos, hemos sido salvos para buenas obras. ¿Qué es esto? No es por lo que usted haga, sino es por el sacrificio del Señor Jesucristo que usted y yo podemos ser salvos. Pero cuando nosotros somos salvos, entonces nosotros somos salvos para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermano. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para buenas obras. ¿Cómo es esto? Pues con el amor manifestado, emanado de Dios para con nosotros, ahora nosotros podemos dar esa parte de buenas obras. Y dice ahí en Tito 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, no en la parte altruista, sino en la parte como creyentes dar a conocer al Señor Jesucristo, aún con un vaso de agua dado en el nombre del Señor, aún con un plato de comida dado en el nombre del Señor. Yo te doy este vaso de agua en el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra impacta en aquellos que vayan a recibir. Dice en el 8, dice en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza, o sea, que continúes, que estés preocupado, pero con una firmeza, con una seguridad, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Entonces, hermano, usted y yo estamos para hacer buenas obras en las cosas del Señor, para manifestar al Señor en la vida de los demás. Y al final ya de nuestro versículo que nos toca, entonces nos dice que mantengamos primeramente, permanezca el amor fraternal. Esto es como una escalerita. Primeramente el amor fraternal. Luego dice, luego dice, no olvidéis de la hospitalidad. Si ya tenemos el amor fraternal que emana de Dios y tenemos ese amor, entonces ahora podemos dar la hospitalidad, hospedar a las personas.
Pero de ahí también nos pide, dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. En el contexto histórico de la carta a los hebreos, nos está hablando de aquellos hombres perseguidos y aquellos hombres que fueron presos por causa del Evangelio, pero también de aquellos hombres que fueron lastimados, que fueron maltratados por causa del Evangelio. Ese es el contexto histórico de la carta. Pero aquí nos habla también, hermanos, de una parte práctica. La parte práctica que vemos dice como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y si tu hermano sufre, tú también sufres. Y si tu hermano llora, tú lloras con él. Y si tu hermano se goza, tú te gozas con él. Y ese es un principio bíblico que solo emana de Dios. No puedes desearle el mal a tu hermano, porque Dios no está permitido y Dios no te va a permitir. Si tú le deseas el mal a tu hermano y si tú ves que él no avanza y te alegras, pues tienes que regresar al primer punto, conocer el amor de Dios. Pero si tú ves a tu hermano que está sufriendo y lo ves con necesidad y le dices, bueno, pues que te vaya bien, hermano, cuídate, yo voy a estar orando por ti, no estás viendo la necesidad que él tiene, no estás supliendo una necesidad. Pero pues es que apenas si me alcanza para mí, pero Dios no es deudor de nadie. Tú puedes decirle al hermano, hermano, que Dios te bendiga, ve, estaré orando por ti. Y si puedes cubrirle su necesidad, Dios te lo va a multiplicar. Si tú ves que un hermano se goza porque está en un trabajo y está gozoso y está bien, y tú te gozas con él, ese es el amor de Dios. Si tú ves un hermano que está enfermo, ahora con esto del virus, ¿cuántos hermanos no hemos escuchado que están enfermos? Entonces tú puedes ser un portal de bendición de parte de Dios para con el hermano, orar por él, regalarle una llamada. Ahora con esto del virus nos ha enseñado la fragilidad del ser humano, pero pues confiamos en el Señor, hermanos, y tenemos que continuar agarrados del Señor. La parte que me tocó es una parte práctica. Y hermanos, yo les invito a que no solamente nos llenemos de teología en nuestra cabeza, sino que de aquí lo que aprendemos de su palabra baje aquí. Y de ahí se ha transmitido acá, para poner por obra. Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gozo poder compartir. Está fallando mi internet. Acá no tengo internet donde estoy, pero espero ya pronto y tener las reuniones normales. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo. Oremos los unos por los otros. Un saludo cálido y un abrazo fraternal. Que Dios les bendiga a todos.